Shalom, shalom, shalom. Vamos a ver cuando comienza para probar el video ya. Para probar el audio del video. Shalom. Vamos a ver. Ahora sí. Shalom, shalom. Ahora sí. Claro, Shalom. ya está transmitiendo el video. Shalom. Según esto. Claro. Ya está transmitiendo el video. Perfecto. Ya habiendo probado el audio, que es lo que siempre probamos, vamos a darle continuidad a la enseñanza que estábamos dando ayer. La enseñanza de Yom Kippur, porque sería para un video tercero inmediato el cierre de Yom Kippur. A ley de 3 horas para que cierre Yom Kippur, para que concluya Yom Kippur. Entonces vamos a terminar la enseñanza de Yom Kippur en esta segunda parte. Le damos el saludo a mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González, que no están conectados en el celular. Hicieron bien, porque los que no están en la boda o no están ministrando, eh, no usan el celular en un día como hoy. Están completamente inmersos en la, lo que personalmente sucede, que deliberamos. Hay una batalla, una batalla, y esa batalla es cuando nosotros estamos humillados y clamando al Malach, que viene a enfrentarnos, pero que viene a ponerse a cuenta con nosotros, como lo hizo con Jacob, y que no lo dejamos hasta que no nos dé la verajá. Este es el día en que los hijos de Jacob hacen lo mismo que Jacob, luchan con el Malach de Yahweh, bendito sea, para que, vamos a poner esto en pantalla completa, para que hagamos lo mismo que nuestro padre Jacob. No lo soltaremos hasta que no nos bendiga. De ahí salimos minusválidos, y minusválido quiere decir que cogíamos porque hemos reconocido nuestra debilidad frente a un ser divino. Y ese Malach de Yahweh sabemos que es la verdadera naturaleza de Yeshua HaMashiach, que es el Ben Elohim. Él es que hace el milagro en el corazón de Esaú, que es Edom, para que no venga con ira hacia nosotros, sino que venga en reconciliación, que cambia la maldición en bendición. Y es de eso que se trata Yom Kippur, un cambio de maldición, que es lo que nos correspondía a la verajá. Wetzok ha verajá. Así termina la última parashá, que la vamos a tener este próximo Shabbat, después de Yom Kippur. Mire cómo coincide, no es que coincide, es así. Ese es el ciclo eh, divino, el ciclo sobrenatural, de que hemos salido de una contienda que donde estaba decretada la maldición sobre nosotros, pero que se dice Wetzok Haveraha, y esta es la bendición, como dice la parasha número 54. Esta de salir en triunfo de esa batalla, en reconciliación, y esta es la veraja. Y yo sé que ellos, mi hijo Enrique Hernández y Juan y González y mis nietecitos, están inmersos, como lo estamos todos nosotros, en esa contienda, en ese en esa entrega de nuestro corazón y nuestra nefeshot, nuestras almas, para que haya un dictamen a nuestro favor, para que el juicio sea a nuestro favor, no porque seamos perfectos, sino por la sangre de Yeshua HaMashiach. Y vamos a compartir pantalla. Ya está compartiéndose pantalla, y vamos a ver lo que
donde nos quedamos aquí. Vamos a leer. Dice que estas las instrucciones que hacía el Cohen Gadol. El Cohen Gadol hacía estas instrucciones. Voy a ponerlo de otra manera. Vamos a ver. Y nos quedamos que el Cohen Gadol hacía aquí narrando de cómo la Torah dice las instrucciones que tenía que hacer, y lo que la tradición también narra en el relato histórico de lo que se hacía para el Cohen Gadol. Entonces vamos a narrar. Vamos a ver si estamos ahí. No, esto es el ceder que vamos a hacer para concluir. El ceder que vamos a concluir lo vamos a poner desde Conidre. Desde Conidre. Y vamos a terminarlo. Me dan un minuto para ponerlo ahí en ese. Comenzamos con el gran chofar cuando hagamos el cierre. Bueno, nos quedamos en Devarim, en Números, en Vallecra 16:12 o el 16:12. Ahí fue que nos quedamos. Vamos a ver quiénes han entrado. Mi esposa le va a avisar a los grupos. Mírenla, ahí entró. Y César Joaquín Peña también entró. Shalom. César Joaquín Peña, mi aj. Bueno. Entonces, y tomarás el contenido del incensario, de las brasas de fuego, de sobre el altar que está delante de Yahweh, y tomarás también sus 2 puños llenos de incienso aromático bien molido, y lo llevará hacia el interior del velo. Esta parte del servicio era la más delicada, porque ahora le tocaba entrar al Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, al lugar santísimo. Y el Cohen Gadol puso carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaron un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomó incienso con sus 2 manos y lo puso en una cuchara. Cogió la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha, y entró al Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Allí dentro colocó el recipiente con carbones en las 2 varas del arca. Esto era muy difícil porque no podía caer nada de incienso en el suelo. Miren la cosa, que extremo. Esto relata lo delicado que fue es la obra del Mashiach. Esto es una alusión a eso. Lo delicado que es o sea, tanta exigencia se hacía en la sombra, que es esto, que estas instrucciones, porque lo que proyecta es algo mucho más complejo, mucho más abarcante, mucho más delicado, porque dependía de ahí la expiación del mundo entero, de todos los hijos de Israel. Ahora, el Cohen Gadol ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones, encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la Shehinah, la presencia majestuosa de Yahweh. El humo producía por la quema de incienso sobre los carbones,
el humo producido por la quema del incienso de los carbones, que había sido arrebatado del fuego exterior, simboliza el momento, o sea, no era con fuego extraño, era con fuego del mismo Mizcán. Un fuego extraño, un fuego que no pertenecía al Mizcán y que no hubiese aprendido, no había sido encendido desde los cielos. Simboliza el momento cuando el Mashiach Yahushua se presentaba ante Yahweh después de su resurrección, como nos dice en Zacarías 3:12. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? O sea, miren la imagen que hay. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Perdón. Un tizón arrebatado del fuego, ¿eh? O sea, esto que dice Zacarías 3:12 es el momento en que se saca el tizón para la quema de ese incienso. Y ese tizón representa a que el Mashiach vino de los cielos, que es el fuego grande, arrebatado para qué, para llevar a hacer la obra, para ser arrebatado, para hacer la obra, para que siga encendido, porque ese tizón nunca se apaga. Ese tizón nunca se apaga. Y es por eso que esto también nos da un mensaje Drash, que es la enseñanza de que los tizones que no permanecen encendidos como el Mashiach, que fue arrebatado para que pudiera encender otros tizones que habían apagado aquí en la tierra. Es la luz del mundo. Ese tizón se iluminó todo aquel que quiere su luz. Nos está diciendo un mensaje de que todos los tizones tenemos que estar reunidos para que no nos apaguemos. Nadie puede hacer la obra que él hizo de ser un tizón arrebatado, porque si no, fuera de todos los tizones, fuera de todo el grupo, nos apagamos. Para que Aarón pudiera estar en el Makon Kodesh HaKodashim cuando se manifestaba en la Shehinah, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegía de la muerte por medio de la nube, de esa nube. Él podía acercarse a Yahweh sin peligro. O sea, hacía una pared de humo. Esa pared de humo hacía que la intensidad de la cabot de la Shehinah no era como un velo, no lo podía, lo protegía de la muerte, de la intensidad tan grande de su Shehinah. Esa nube simboliza al Mashiach, por el medio del cual podemos acercarnos a Yahweh sin peligro. O sea, hasta la nube de incienso, que es un olor grato que sube a los cielos, simboliza el Mashiach, que hace que la cabot no nos derrita, su esplendor no nos haga la tiferet, que es la cabot, que es el esplendor de Yahweh, o de la Shehinah, que es la naturaleza divina que también es la naturaleza divina del Ben Elohim. Nosotros podamos acudir y que llegue por medio de él, que es esa cortina, que es el Ben Adam. Hay dos naturalezas del Mashiach y eso lo he explicado mucho. El Ben Adam y el Ben Elohim. El Ben Elohim es su naturaleza emet, o sea, su naturaleza verdadera. El Ben Adam es la forma que él logró para el poder introducirse en la naturaleza humana y poder redimirla. Tomó un cuerpo y ese cuerpo representa ahí también esa columna, esa pared de nube que nos hace resistir a su naturaleza divina, porque nadie ha visto al Abba jamás. Juan 1:14, usted lo puede leer. Sino su Hijo, Él es el que intercede por nosotros, que es de esa pared de nube, de humo. Acercándose a Yahweh sin peligro. Sin el sacrificio del Mashiach, el pecador muere en presencia de los injustos. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento cuando el Mesías murió pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en los Shamaim, por medio de la cual el hombre puede acercarse al trono de Rajen, como nos dice en Hebreos 4:14-16. Si me oyen un poquito cansado de la voz, es por el factor fisiológico que estamos aconteciendo el día de hoy. Teniendo pues
un gran Cohen Gadol que trascendió los Shamaim, Yahshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra emuná, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. Eso quiere decir que asumió la carne de pecado que tomó un cuerpo, y por eso él puede compadecerse de nuestra flaqueza, porque en nuestra flaqueza que nosotros mismos sentimos, él venció la muerte. Él fue fiel y él no pecó, teniendo una carne de pecado. Si uno que ha sido tentado en todo, o sea, ha sido también tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la Gesed, de la bondad, que en la Reina Valera dice el trono de la gracia, para que recibamos rajen y hallemos favor para la ayuda oportuna. En Hebreos 10, del 19 al 22 nos dice: entonces, Ajín, puesto que tenemos confianza para entrar al Macón Codes, a Kodashim, por la sangre de Yahushua, por un camino nuevo y vivo que él dedicó para nosotros por medio del velo, mírenlo ahí, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran Cohen sobre la casa, quiere decir que su naturaleza humana también era el velo, o sea, es lo que hace que nosotros podamos llegar a la presencia de la Sheina, que es su naturaleza divina, sobre la casa de Elohim. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de Muná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si ven que también tomo pausa para respirar, es porque tengo la boca seca, porque no tengo hidratación, y más que en este país está la temperatura más de 31 grados y sensación térmica de casi 40. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos para que podamos llevarle esta enseñanza, y que ustedes puedan tener paciencia si tomo pausa, mucha pausa, para poder continuar. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Cohen Gadol salió hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. El pueblo estaba orando por él para que todo el servicio en el Macón Kodesh, HaKodashim, saliera bien. Y estamos hablando de lo que hacía el Cohen y las instrucciones que hay en la Torah para el Cohen, pero vamos a ver qué tiene que ver. O sea, yo le estoy dando en el mismo instante lo que tiene que ver y acontece con Mashiach en los Shamaim. Si había un error, el Cohen Gadol moriría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Si había un error. Por eso Mashiach, eso era así porque Mashiach no iba a fallar en esta misión. Mashiach lo iba a hacer. Mashiach tenía el riesgo, pero Mashiach lo hizo por Ahava, y porque Yahweh tuvo Ahava de nosotros, hizo que Mashiach fuera perfecto haciendo esta boda. Según el Midrash, en el tiempo del segundo templo, la mayoría de los Kohanim, los sumos sacerdotes, morían dentro del año que seguía a Yom Kippur. Wow, morían. O sea, después de la muerte del Mashiach y su resurrección. El Midrash decía que en el tiempo del segundo templo, pero después de la muerte del Mashiach, claro, y resurrección, o sea, los últimos 40 años, dentro del año que seguía Yom Kippur, porque eran hombres corruptos, o sea, en los Yom Kippur o los Yom HaKippurim que vinieron posterior a cuando ascendió el Mashiach, morían los sumos sacerdotes porque eran hombres corruptos y habían comprado su puesto con el dinero. Cuando el Cohen Gadol llegó al Macón Kodesh, los otros Kohanim salieron allí. Allí se quedaba un momento y oraba una oración corta, y luego salía al atrio donde el pueblo le estaba esperando con ansiedad.
mira qué prueba y qué evidencia con el Midrash nos está diciendo que ya no era aceptable el servicio de Yom Kippur después de la muerte y resurrección del Mashiach. Entonces va a haber un servicio de Yom Kippur que van a intentar hacer, diciéndose que es un Cohen HaMashiach que fue elegido desde el 2016, desde el UL del 2016. Y, perdón, desde el UL del 2016 hay un Cohen HaMashiach que fue elegido y que va, después de todas las purificaciones que hagan y todo lo que hagan con respecto a la Torah, la vaquilla roja, todo esto, van a querer hacer un servicio de Yom Kippur y usted va a saber que se van a presentar a una Shekinah, y esa Shekinah no es la Shekinah, el fuego que viene de los Shammai, o la presencia divina que viene de los Shammai. Quiere decir que va a haber van a hacer, como dice el libro de Apocalipsis, y harán descender fuego delante de los moradores de la tierra, de Eretz. Y ahí van a hacer una boda de Yom Kippur que va a ser considerada como una abominación para, con respecto a los Shammai, una abominación que causa desolación. ¿Que a qué desolación? Que no vaya a haber justo participando de esto, sino que solamente son aquellos que van a ser, valga la redundancia, asolados, van a perecer. Este es un Cohen HaMashiach que se le va a llamar el falso ungido, el falso Cohen ungido, y que se supone que ellos dicen estas grandes investiduras de Israel que le eligieron tanto el instituto del templo como el gran Sanedrín, que es el último descendiente de Aarón. 16:14, y tomarás de la sangre del novillo y asperjará con su dedo índice sobre la superficie del propiciatorio hacia el oriente, y delante del propiciatorio asperjará 7 veces de aquella sangre. Del lado oriental del propiciatorio es que pertenecía a los sacrificios representativos. El occidental, visto desde una posición inversa, es el lugar reservado para el verdadero sacrificio. Y aquí vemos el arca del pacto que encontró Ron Wyatt, pero que no pudo extraerla, ni pudo tampoco, solamente hubo una foto brumosa con una Polaroid en el año 1978 que no pudo, se delineó, y fue la figura que dio. Se delineó porque salió brumosa, el brillo del oro no la dejó ver detallada en una cueva oscura. Y esto fue lo que representó, que dice que la sangre cayó en el lado donde, en una posición hacia arriba, es el lado contrario a lo que nosotros vemos de frente, que es el oriente. Y degollará el macho cabrío que de la ofrenda de pecado es el del pueblo, o sea, pertenece al pueblo, y traerás su sangre al interior del velo, y harás con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo, y asperjándola sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Ahora es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado para Yahweh por medio del sorteo. ¿Cuál sorteo? El sorteo que hizo Pilato. Recuérdense la alegoría. Pilato y Barrabás. Pilatos sorteó a Barrabás. Había un indulto, oiga esto, una persona que se quedaba libre. Siempre, o sea, era como práctica de los romanos indultar a un preso, a uno que está en prisión. ¿Quién estará en la prisión en Apocalipsis? Que Elohim lo va a poner en una prisión, una prisión, una prisión donde no va a poder encontrar a nadie que tentar. Una prisión de 1000 años. ¿A quién? A Hasatán. Y ahí hubo un sorteo de quién era el macho cabrío que pertenecía a Yahweh, que dice Isaías 53 que en él depositaron todos los pecados de nosotros, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y quién fue soltado a la suerte? ¿Quién eligió el pueblo? El pueblo eligió a Barrabás. ¿Y qué dijo el pueblo cuando eligieron al Mashiach para hacer el sacrificio? Caed su sangre sobre nosotros.
Y cuando le dijeron, ¿estás seguro de que no liberemos a Yeshua, el llamado Mashiach? No, caed su sangre sobre nosotros. La sangre fue recibida, y míralo ahí como la sangre fue recibida en un recipiente y luego lavada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba, o sea, 7 veces hacia abajo. Y usted va a ver que esa sangre también dice que es la sangre del pacto, y se la roció ¿a quién? Al pueblo. Porque la sangre cayó sobre ellos, sobre el pueblo. Wow, esto es una cosa increíble. No increíble, sobrenatural. Es como que en los mandamientos te están diciendo todo lo que pasó en la misma historia. Todo lo que sucedió en su vida real, Yeshua HaMashiach. Luego el Cohen sale hacia atrás del lugar de Codes. Así harás la expiación por el santuario. O sea, esa sangre es por la casa de Elohim que está en los Shammai, a causa de las impurezas de los hijos. O sea, él purificó también la rebelión que hubo en los Shammai con este acto y de sus transgresiones y con motivo de sus pecados. Y el de mismo modo hará con la tienda de asignación que está entre ellos en medio de sus impurezas. Y esto me llega a la cita que dice que cuando sucede eso, el sacrificio y la resurrección del Mashiach, hay una cita de Apocalipsis que dice: alegrados cielos, porque él había sido lanzado, el hostigador, aquel que dice calumnia, ha sido lanzado fuera. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el Hasatán ha sido llevado como león rugiente, que ruge, buscando a quien devorar. Y esto nos dice que en ese momento fue purificado ya. Cuando tú sacas el mal de los Shammai, lanza el que hizo el mal, ya se purificó esa parte de donde se engañaba en los Shammai. El que hizo la rebelión fue apartar el Koraj del universo, y fue lanzado a la tierra. Y hay de los moradores todavía en esto, hay de los moradores de Eretz principalmente, porque ha sido lanzado el enemigo de nuestras almas, y todavía falta tiempo para esa purificación. Así hará también con la tienda de reunión, al igual que roció la sangre de las 2 ofrendas en el Macón Kodesh, HaKodashim, en el lugar santísimo, uno hacia arriba y 7 hacia abajo. Así también debería rociar sobre el velo estando en el Macón Kodesh, y primero de la sangre del novillo y luego del macho cabrío, y una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Y de la sangre asperjará sobre 7 veces sobre su dedo índice. Así lo purificará y lo santificará de la impureza de los hijos de Israel. El Cohen Gadol limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total 43 aspersiones de sangre en el Mizcam. Y aquí es el detalle de las 43 aspersiones de sangre. En Hebreo 9, 11 y 14 y versos 24 y 26 nos dice: pero cuando el Mesías apareció como Cohen Gadol de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto Mizcam, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al Macón Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, una vez y para siempre, de los Shammai, habiendo obtenido redención perpetua. Porque si la sangre de los machos cabríos, que eran los de Yom Kippur, los toros, y eso ya no está hablando de Yom Kippur, la ceniza de la becerra. ¿Cuál becerra? La vaca roja. La ceniza, no está hablando de sangre ahí, está hablando de la ceniza, del agua de la ceniza rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más? ¿Se necesita otra vaquilla roja entonces?
cuanto más la sangre del Mashiach, el cual por el Ruach Olam se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará vuestra conciencia, lo que no podía purificar la sangre real ni la sombra profética, lo hizo el Mashiach. Nuestra conciencia nos hace ser obediente de las obras muertas para servir a Elohim vivo. Para servir a Elohim vivo, una pregunta. Porque el Mashiach entró en un Makon Kodesh, no entró en un Makon Kodesh hecho por mano, una representación de lo verdadero, sino en los Shamaim, en los cielos mismos, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo. Muchas veces, como el Kohen Gadol entraba al Makon Kodesh, al Makon Kodesh, HaKodashim, al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. O sea, ya no debe de sufrir, ya no debe de haber sacrificio que los representa a él, por lo menos con el pueblo de Israel, porque en el milenio sí va a haber sacrificio, porque ellos van a tener que entender en el milenio quién hizo ese sacrificio. Pero nosotros, si hemos aceptado el sacrificio del Mashiach, ya no, ni de Hatat, ni de Hashan, ni del arroz, ni el agua que se obtenía de la quema de la vaca roja, nada de eso. De otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos, en la consumación del Olam Hasé, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En Hebreo 10, 19, 20 nos dice: así que Ahim, teniendo libertad para entrar en el Makon Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el mismo nuevo y vivo, por el mismo camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Increíble. Aquí dice que la sangre de Yeshua es un camino por el cual podemos llegar al Makon Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, en los Shamaim. Entonces, ¿por qué hacer otra boda? Es porque no se reconoció esto, es porque no hubo una jotma de saber. O sea, hubo una ceguera parcializada, y el enemigo va a aprovecharse de esa ceguera parcializada para aquellos vasos que no son de honra, sino los vasos de deshonra. Porque los vasos de honra, los que están ciegos, pero no para muerte, porque están haciendo las cosas mirando al Mashiach, y que Él se les revelará como su último vino que Él dejó reservado para el final de todo, para el final de esta boda. Esta boda tiene un vino, el mejor vino fue reservado para el final, y fue la casa de Judá, que sí va a ser salva, que sí va a ser rescatada, pero una parte será engañada con esta falsa abodá. Si quieren engañar, aún si fuera posible, a los que tienen Torah, que son los escogidos, imagínense con aquellos que no han recibido la visión mesiánica. Pero como hay escogido y un remanente fiel dentro de la casa de Judá, van a haber muchos que van a mirar al que traspasaron, llorarán como lloran a un hijo primogénito. Se le va a entrar, van a tener un espíritu de Gesed y de Tefilá, como dice la Reina Valera, de gracia y de oración vendrá para la casa de Judá, y llorarán cuando vean porque se le va a abrir los ojos. Ese es el mejor vino reservado para la última ocasión, para juntar los dos hermanos. Cuando ya Judá vea, pueden juntarse los dos hermanos, porque ellos se le va a revelar todo esto. ¿Quién era
a quien ellos no pueden. ¿Por qué no se tenía que hacer otra boda de Yom Kippur con otro falso ungido o con un paralelo o un ungido paralelo? Ni se podía buscar otra 10ª vaca roja. Esto nos ilustra que cuando el Cohen Gadol salpicó hacia abajo 7 veces, dibujó un camino de sangre que llega hasta el lugar de la manifestación. Wow. Que llega al lugar de la manifestación de Yahweh, que es la Shejinah, el lugar de intimidad con el Avinu Sheba Shamayim. En este caso es el Ben Elohim. Éxodo 30:36. Donde me citaré contigo, dice. Las 7 gotas de sangre que hay en el suelo son como 7 pasos que llegan al punto de encuentro. El número 7 habla de que hay un rociamiento para cada uno de los milenios de la historia del hombre pecador sobre la tierra. De la misma manera como se salpicó 7 veces en la tierra, habrá 7000 años de pecado en la tierra que necesitan ser expiados por la sangre del Mesías en el Mishkan de los Shamayim. 6000 para aquellos que no esperan en el Shabbat milenial, o sea, los Goín. O sea, 6000 para aquellos que esperan en el Shabbat milenial, que es el reino, los 1000 años del reinado del Mashiach, y 7000 para las naciones que sobrevivan, que en ese milenio serán purificadas, y por eso seguirán los sacrificios con ellos. Esto está en los profetas, pero hay que explicar mucho para que la gente, o estudiarlo, porque se necesita que las personas estudien y sepan que va a haber una purificación en los 1000 años del reinado del Mashiach, y que Israel tendrá 3 secciones de ministración: los que viven con el Mashiach, que son los de 100 por 1, los que están en Jerusalén, que son los de 30 por 1. Claro que dentro de Jerusalén está la casa donde vive la novia con él, que son los que de 100 por 1. Después los de 60 por 1, los que viven en Jerusalén, y los de 30 por 1 en toda Eretz. Y de Eretz saldrá ¿qué? Saldrá a las naciones. Pero de Sión saldrá la Torah. O sea, ¿cuál es lo de 100 por 1? Los que tienen la Torah pura. De Sión saldrá la Torah y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Eso es lo que decimos en todos los Shabbat, porque alude al reino del 7º Shabbat milenial. Eso alude a eso. Kit misión Tetze Torah Udebar Yahweh mi Jerusalén. Y expiado por la sangre del Mesías en el Mishkan de los Shamayim. En el 8º milenio ya no habrá pecado, porque se va a hacer un reino donde solamente mora la justicia. ¿Por qué dice que solamente mora la justicia? Porque nadie va a tener intención en su naturaleza de pecar, y por eso está siempre reinando la justicia. Por eso no habrá necesidad de rajen, de misericordia, porque nadie va a pecar. Sin embargo, en el milenio va a haber todavía rajen para aquellos naciones sobrevivientes que van a ser ministradas en el milenio. Y no habrá pecado, por esto solo se salpicaba 7 veces en la tierra, y después del 7º milenio viviremos una era de justicia producida por la muerte y la resurrección del Mashiach. 16:20. Cuando hubiera acabado de hacer expiación por el Mishkan y por la tienda de asignación, por el altar, hará presentar el macho cabrío vivo, el que será suelto, Barrabás, el Barrabás espiritual. El mismo Barrabás es el Hasatán, el Barrabás del universo, el que indujo a todo esto, y por eso está escrito como Misbot, tanto en la vida del Mashiach. Mira como todo es un Misbot en la vida del Mashiach, y será también en la vida de nosotros y en la consumación de los tiempos. Esta es la tercera confesión que el sumo sacerdote hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. ¿Y lo introduce a quién? Esos pecados que él indujo, o sea, son los pecados de todo aquel que indujo a pecar. Lo que el macho cabrío que murió redimió, esos pecados son los que él va a llevar encima, más los pecados de los perdidos también.
16:21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y manifestará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas las transgresiones y todos sus pecados, cargándolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, o sea, dejado a su suerte. Por eso echaban suerte. Dejado a su suerte quiere decir que él quiere gobernarse por sí solo y no se somete al gobierno de Yahweh. Se deja que a la libre. Y a la libre, todo el que está a la libre, sin ser sometido a los misbot y los reglamentos de Yahweh, la instrucción, su bendita Torah, los que quieren vivir sin Torah serán muertos, dijo Shaul. Aquellos que pecan sin Torah serán muertos. Pero aquellos que pecan con la Torah, por la Torah serán juzgados. Hoy estamos siendo juzgados por la Torah. Hoy es el día del juicio de la Torah. Porque quisimos llevar, entramos al pacto y quisimos que fuéramos juzgados por la Torah. Pero los que están a la libre, como el Hasatán, que son enviados porque no quieren someterse a la Torah, que sin Torah morirán. Y voy a decir la frase que dice el profeta Daniel: unos vivirán para vida perpetua y otros para muerte y confusión perpetua. Confusión perpetua porque nunca supieron la verdad, porque siempre quisieron ser rebeldes y nunca quisieron aceptar ni comprometerse con la verdad. El macho cabrío llevará sobre toda la iniquidad de ellos, iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Y así, como tierra inhabitada, lo mismo que dice Apocalipsis, que va a hacer, que van a enviar a Hasatán al desierto inhabitado, o sea, desierto ¿cómo se dice esta palabra? De que no hay hábitat, o sea, 0 habitantes. Esto es el desierto que describe, el desierto que se describe para Israel. No es un desierto de arena como el desierto de Sahara, sino, y lo he explicado antes, era el desierto donde no había habitantes. En ese desierto se encontró Yahweh con su pueblo, para que no hubiera interferencia de habitantes. Pero el desierto que van a llevar a Hasatán, que dice Apocalipsis, que dice que lo llevará al desierto, en una cárcel, una prisión, de que no va a tener habitantes, no va a poder engañar a nadie. Es un desierto, va a estar 1000 años sin habitantes y será soltado de aquella prisión, dice, cuando finalice el milenio. Lean bien esta parte de Apocalipsis. Y por eso que él representa, él es la imagen de este macho cabrío, él es la realidad. El Cohen Gadol no podía dejar el atrio hasta que el hombre habría llegado al desierto. El Midrash cuenta que el mensajero debía atar la mitad del hilo Midrash cuenta que el mensajero debía atar la mitad del hilo en el despeñadero y la otra mitad en los cuernos del macho cabrío. Este texto dice que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto constituye una sombra de lo que iba a ser Mashiach ben Yosef, como está escrito en Isaías 53, que también es una imagen del Mashiach en otro aspecto. O sea, para que tú veas cómo va la dimensión de la Torah. Y 11:12, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, pero que llevó nuestras enfermedades, ¿dónde? Fue el que murió, no fue el que dejaron a la libre. Esto se entendió con los años que hemos estado estudiando. Se nos reveló a mí personalmente. Y cargó con nuestros dolores. Con todo esto, todos lo tuvimos por azotado y por herido de Elohim, y afligido debido a la angustia de su alma. Y él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo justificará a muchos. Y así usted puede leer Isaías 53. Pero también hay un mensaje que se puede, profundo, que puede también implicar las dos cosas del Mashiach, tanto el que se deja libre como el que murió. O sea, el de Azazel es que él llevó todo nuestro pecado,
pero resucitó, porque por eso uno quedó vivo. Y el otro porque murió con toda la carga del pecado para perdonarlo y expiarlo. En este sentido, yo digo la parte que corresponde a cómo se identifica con Hasatán, porque este se quedó libre a su suerte. O sea, incluso el Midrash dice que podía caer en un despeñadero, o sea, lo dejaban para que cayera en un despeñadero. Esto representa el lago de fuego cuando finalice su suerte de él llevarse y hacerse y de cargar con los pecados de todos y hacerse su reino a su suerte sin someterse al reino de Yahweh, bendito sea su nombre. 16:23, y entrará Aarón a la tienda de asignación y quitándose las vestiduras de lino con que se vistió al entrar en el santuario la dejará allí. Esta es la tercera vez que el Cohen Gadol cambia sus ropas. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Era que tenía que ser impecable y tenía que entrar como nuevo hombre cada vez que entraba o cada vez que hacía su presencia. Y era una purificación de extrema higiene que relata o que da indicio de cómo era, que da un vestigio, no que es así, porque mucho mayor es la obra de Mashiach, sino da un vestigio de esa gran obra del Mashiach. Vamos a ver. Entró Joaquín Aguilar desde Costa Rica. Matusalén entró de nuevo desde Bolivia. No decimos Yom Kippur Sameach porque no es una celebración, sino una convocación. Porque aunque al final vamos a decir Sameach, cuando nos entreguen la carta en blanco, vamos a tener seguridad de que hoy nos entregarán una carta en blanco. Sí, Elohim tenga rajen de nosotros. Fernando Olmos también entró. Shalom desde Costa Rica. Lesama Carlos, otro de Costa Rica. Betsy Ruiz, nuestra J entró. María Morales desde Venezuela. Oramos por Venezuela. Patricia de Bolivia. Patricia Solanges Linares. Nuestra J Patricia. Shalom. Mi hija Yahana Hernández, sí, ya entró. Me le dice a mi hijo un abrazo. Y a mi nietecito un abrazo. Y inhabitable, exactamente. Esa era la palabra. Que es que con este cansancio físico y esta boca seca, a veces las cosas no llegan rápido a la mente. Inhabitado, César Joaquín Peña, sí. Y Miguel desde RD. Seguimos con el relato. 16:24, y lavará su carne con agua. Lavará su carne con agua. Aquí no dice que es una misbeb, dice lavarás. Yo quiero que entienda lo que es lavará o sumergirá. Sumergir en Ma'in Haim. Ma'in Haim quiere decir agua viva. Eso está, si no dice agua viva y dice lavarás, es que son agua de la purificación que está en un recipiente de piedra que no fue cortada con cincel, sino que es un recipiente de piedra donde se podía echar agua, que no era cortado con mano. Era llevado y transportado, pero era como los recipientes que se hacían de una piedra sola, que se encontraba, que podía almacenar, de una piedra sola, que hacían un hueco y ese se llenaba de agua, de agua, y se lavaba. Y otra forma era también que aparece lavarás, porque hay unas cuantas impurezas que solamente era bañarse ya, y por eso dice lavarás, pero no sumergirse, no hacer mitbet. Mitbet es sumergirse en una Ma'in Haim, en agua de vida, que ya acontecía la purificación de otros pecados, que era el agua que no era, que venía de una fuente natural como río, manantial, playa, el mar, o el agua que venía del subsuelo de una forma sobrenatural.
en un lugar con agua sagrada. Por eso dice que se lavará con agua sagrada. Quiere decir que era un recipiente donde echaban Maín Jaim. Y se pondrá vestidos comunes y saldrá y ofrecerá el holocausto. Los vestidos comunes son los que tienen el pectoral. El vestido del pectoral, donde tiene el urín y el tumín, que no es común para él o para este evento, pero era sagrado con relación al pueblo o con relación a los coanín. Y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí y por el pueblo. Este pasaje se determina que al cambiar las ropas hacía falta purificarse en la misbet. Y por eso dice misbet, porque es un agua de purificación que era guardada en este recipiente, como el agua de la purificación que convirtieron en vino en el tiempo de la boda de Caná. Era agua de la purificación. Esa fue la agua que se convirtió en vino, que el Mashiach hizo esa obra. Ahora se ponía su ropa de oro para sacrificar los 2 carneros mencionados en los textos 3 y 5. También sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales Musab, mencionado en número 29, 7 al 11. Y en cuanto al novillo de la ofrenda por el pecado, al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue traída dentro del santuario para hacer expiación, los sacará fuera del campamento y quemará a fuego sus pieles y sus carnes y su estiércol. El novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento para hacer una sombra profética de lo que iba a ocurrir con el Mashiach, como nos dice en Hebreos 13 del 11 al 12, por los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al Mizcam por el Cohen Gadol como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. ¿Fuera de dónde? De las puertas de la ciudad. O sea que si hay un santo sepulcro o un santo sepulcro dentro de la ciudad, o como dice la iglesia católica, perdónenme, pero ellos tienen un santo sepulcro dentro de la ciudad, y que dice que también hay una vía dolorosa dentro de la ciudad. Recuerden que dice que padeció fuera de la ciudad, y donde padeció cerca de ese padecimiento fue que Joseph de Arimata encontró una tumba que era su propia tumba, una tumba que pertenecía a una persona adinerada, para darle dignificación, para hacerle honra al cuerpo del Mashiach. Estaba muy, muy, muy cerca, como a 20 metros. O sea, lo que es la tumba del jardín y donde está el Golgolet está como a metros pequeños. Están inclusive en el mismo monte, en el pico más alto del Moriah. Ese fue el sitio donde murió el Golgolet, donde murió Mashiach, y que por ese entorno estaba se encontró la tumba del huerto, o la tumba del jardín, porque hay un jardín, inclusive hasta el jardín permanece, y la tumba se veía que era la tumba de una persona adinerada en el primer siglo. ¿Cuál puerta? Y lo pongo gráficamente. Salen desde aquí. ¿Dónde tuvo que morir? ¿Dónde tuvo que sufrir Mashiach? ¿Desde dónde fue la caminata? De donde estaba en el Gan Edén, y lo he explicado antes, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Digo, la posición del lugar santísimo, perdón, que es el árbol de la vida. La posición del lugar santísimo, en esa posición, ahí, que es donde lo enjuiciaron, en ese lugar, cerca del lugar del Makon Kodesh HaKodashim, porque no existía arca, el arca no estaba ahí en ese tiempo, en el segundo templo. Recuerden bien, recuerden que el arca fue encontrada en el punto final de esta línea roja, después que salen ¿de dónde? De la puerta de Damasco. Mira, muy cerca de la puerta de Damasco, muy cerca de la puerta de Damasco. Cuando yo fui a Israel, confirmé esto.
estaba en un hotel frente a la puerta de Damasco y no podía creer lo que estaba frente a la puerta donde salió el Mashiach, y que donde estaba el hotel era a una esquina de donde estaba el Golgolet y la tumba del jardín. Esto fue como un milagro para mi vida. Poder hospedarme en un hotel que estaba, claro, era un hotel donde viven, la mayoría son árabes, y viven en esa parte. Un hotel árabe para que también saliera más económico, porque todo era limitado. Y el hotel se llama New Palm, no le estoy dando crédito, pero New Palm se llama. Y quedaba frente a la puerta de Damasco, que me levantaba de madrugada a ver la puerta de Damasco porque no podía creer que estaba en Jerusalén. Y salía y fui a este lugar. Este lugar es cerca de ¿dónde? Del Kotel. Inclusive este lugar es cerca del Kotel. Él sale de donde estaba posicionado el domo de la roca. El domo de la roca que está frente a la mezquita de Al-Aqsa, que en ese mismo lugar, frente a la mezquita de Al-Aqsa, a menos de unos pasos, está el Kotel, el muro occidental. De ahí sale y llega y hace esta ruta. Y era que, porque yo digo que él tenía que hacer la caminata de donde estaba, cerca de donde estaba el lugar santísimo, hasta llegar a donde estaba en el Golgolet, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo he explicado en otra parashot. Porque él tenía que hacer tikkun a donde se introdujo el pecado. ¿Dónde se introdujo el pecado? ¿En qué árbol se hizo el primer pecado? No de los cielos, sino en Eretz. Recuérdense que el Gan es Jerusalén y el Edén es Eretz completa. Dentro de Eretz está el Gan, el huerto del Edén. Así fue traducido, el Edén y el huerto del Edén. Dentro del huerto estaba dos árboles. O sea, en pleno Jerusalén. Jerusalén era solamente esto, la ciudad vieja. Estas son las murallas. Aquí en este lado está que la puerta dorada, y frente aquí está el monte de los olivos. Y frente al monte de los olivos está la puerta dorada por donde va a entrar el Mashiach. El Mashiach va a entrar por aquí. Cuando venga en su segunda venida, va a entrar por aquí. Y aquí detrás de estos muros hay un cementerio que puso Sulimán II. Cementerio de árabe en el tiempo de el dominio otomano. Y cerró la puerta, esta única puerta de la gran ciudad que él tomó, porque él dijo que no quería que se cumpliera la profecía que dice Ezequiel, que por la puerta oriental era que iba a entrar el Mashiach. Y si usted lee Zacarías, dice Zacarías que el monte de los olivos se volverá una gran planicie. Mire cómo esto que está aquí al frente a esa puerta, se va a volver una gran planicie. ¿Para qué? Para que él venga, como dice Salmo 24, alzaos vosotros puertas perpetuas, alzaos vosotros pues puertas eternas, y entrará el Melech Hakabot. Entrará el Melech Hakabot. Yo no sé si a usted le pasa algo en su piel, usted siente el ruaj en este momento, pero aquí comenzó todo con este trayecto de venir del lugar de donde fue trasladada por Jeremías el arca del pacto, hasta el lugar donde él la posesionó. Ese mismo trayecto hizo el Mashiach, haciendo un recorrido de donde estaba el árbol de la vida hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal, para hacer tikkun en el mismo monte Gólgota, en el Golgolet. Y debajo del Golgolet estaba donde introdujo Jeremías, debajo del Golgolet, porque tenía que hacerse la expiación donde entró el pecado. Analícelo, piénselo, razónelo y haga tefilá para que el Abba le revele que había que hacerse
había que ser tikkun, rectificación. ¿Y por el quién? Por la preciosa sangre. La sangre que no era de machos, ni de toros, ni tampoco el agua de la becerra. Tenía que ser ¿qué? Derramada ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? En la parte donde no caían. Yo le presenté una imagen del arca del pacto, visto desde arriba, donde no caían la sangre de los sacrificios que eran representativos, que era el oriente para el que mira y se sienta. Para el que se sienta es el oriente. Para el que ve desde arriba, el oriente era el lugar donde no era. Claro que el que está de frente va a espejar al oriente de lo que mira de frente. Y eso lo he explicado. Se hizo el tikkun. Se hizo el tikkun desde ese momento. Y al final, en Yom Kippur, ¿qué va a hacer? Pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. En los Monte de los Olivos se volverá una gran planicie y se cumplirá lo que dice en Salmo 24. Alzaos vosotros, puertas perpetuas. Alzaos vosotros vuestras cabezas. Alzaos vosotros, puertas perpetuas. Y entrará el Melech Hakabot por la puerta dorada, el que abre y no cierra, y cierra y no abre. Wow. Increíble esto. Es increíble lo que sucede cuando usted está conectado con la Shejinah en este momento. Perfecto, ahora se puso como yo quería que se pusiera. Para que se pueda ver más ese recorrido. ¿Qué sucedió? Ya que el hombre no alargara su mano para comer del árbol de la vida. Por eso fue llevado al oriente. ¿Cuál es el oriente del árbol? Al oriente de dónde? ¿Cuál es el oriente de este punto? Mesopotamia, donde fue entonces apareció Abraham a hacer el viaje de retroceso. Lo sacaron a Adán de aquí y lo llevaron a Mesopotamia. Y de Mesopotamia Abraham cruzó con Yahweh, porque dijo él que él lo iba a acompañar a la tierra que él le iba a mostrar. Y va a volver al Edén. El camino de regreso al Edén se hizo con Abraham. Y ese camino, ¿por dónde era? Al oriente. Y el oriente fue por donde todo va a terminar. La puerta, ¿cómo se llama la puerta? La puerta oriental. Esa puerta que es del oriente, esa puerta es la que por donde volvió Abraham y su descendencia cuando volvieron a entrar a Jerusalén, cuando entró Yahushua Ben Nun o Josué, cuando regresaron a la tierra. ¿Qué hizo? Ahora tenían acceso a la Torá, porque la Torá fue dada en el monte Sinaí y fue implantada ¿dónde? ¿Dónde fue puesta el arca del pacto? En el mismo lugar donde estaba el árbol de la vida. ¿Qué hizo Jeremías? La trasladó cuando vino, pecaron de nuevo y vino la destrucción de Nabucodonosor, pero no encontró el arca, ni la menorá, ni lo que estaba en el lugar santo, ni lo que estaban en el arca ni el arca del pacto en el lugar santísimo. Y hizo ese recorrido y lo llevó a donde estaba la posición del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el monte Moriah. Por eso era que también a Abraham le pasó en ese evento en el mismo monte, en el monte Moriah. Es algo asombroso esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, esto que estamos viendo graficado. Miren cómo usted hace así. Usted le puede hacer una shin con esto. Usted puede dibujar una shin. Usted puede dibujar una shin aquí. Vamos a dibujarla. Una shin del Shaddai en la ciudad vieja. ¡Wow! Una shin. Vamos a dibujarla antigua. Vamos a dibujar una shin antigua. Vamos a ver si podemos quitar
esto que dibujamos, o la dejamos así porque ella no va a quedar con la inscripción. Entonces vamos a ponerla en rojo y bien grande, una Shin antigua. Esa era la Shin, que significa, vamos a ponerle que también tiene una curvita aquí, una curva ahí, que también significa 2. Mira cómo hace como aquí hay una ciudad que hizo Colón, que tiene la misma forma, la misma configuración de Jerusalén. No sé si es coincidencia o que había algo profético que yo después podría explicar. Pero Jerusalén hace la forma de la Shin pictográfica y hasta la Shin contemporánea. ¿Y qué nos está diciendo? Que Jerusalén es guardada por el Shaddai. Es guardada por el Shaddai. Bueno, hay tantas cosas que explicar en esta sola gráfica. Muchas cosas que explicar. Se me hace difícil yo poder decirle que todo lo que hay dentro de esta gráfica, todos los pensamientos que me llegan para yo poder decírselo en poco tiempo. Son aquí en República Dominicana, las 4:26. 4:26, a ley de 2 horas para que concluya Yom Kippur. Vamos a adelantar porque tenemos que terminar. Y dice 16:29, y os será estatuto perpetuo. Perpetuo quiere decir, ¿qué es estatuto perpetuo? ¿Qué es estatuto perpetuo? Que sigue, pero ¿quién lo perpetuó? La obra del Mashiach. Es estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el día 10º del mes, afligiréis vuestras almas. Y afligir vuestras almas significa dejar lo físico, dejar lo líquido y lo sólido. Eso es afligir en el hebreo. Y ningún trabajo haréis, tanto el nativo como el peregrino que mora en medio de vosotros. Humillar el alma se refiere al ayuno total, sin tomar ni siquiera agua durante 25 horas. Y aquí estamos deshidratados porque esto es un país de mucho calor. Y este año hizo más calor por algo que sucede que yo creo que no viene por culpa de Elohim, pero sí viene por culpa de los hombres. Y sé a qué me refiero. 16:30, porque en este día hará expiación por vosotros para purificaros de todo vuestro pecado y quedaréis puros ante Yahweh. El texto hebreo dice que hará expiación delante de Yahweh. ¿De quién está hablando? Está hablando de Mashiach ben Yosef. Oye, el texto dice, ¿qué dice el texto? Porque en este día se hará expiación por vosotros, se hará expiación por vosotros, para que purificaos de todo vuestro pecado, quedaréis puros ante. En este día, ¿qué? En este día hará expiación. ¿Quién hará expiación? ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Mashiach ben Yosef, el Mashiach ben Adam, el que tomó el cuerpo, el Mesías sufriente, que iba a venir para hacer expiación por todos los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Yahweh, bendito sea. Ahora, si Yahushua murió el 14 de Nisan o de Abid, ¿cómo pudo cumplir con Yom Kippur que cae medio año más tarde? Recuérdense lo que le dije. Él anuncia su expiación y hace el acto de su anuncio a la mitad de un ciclo de 7 años. Porque el final de un ciclo de 7 años es obvio que es el séptimo mes. La respuesta es que la obra del Mashiach
no ha terminado todavía. ¿Cómo? La respuesta es que la obra del Mashiach todavía no ha terminado. Él no ha salido del Makon Kodesh todavía. Él ha entrado en el Makon Kodesh HaKodashim en los últimos, en los Shamaim, pero no ha salido al pueblo. Oigan bien esto. No ha salido al pueblo. La mitad queda por cumplirse al salir de este lugar del pecado. Al salir de este lugar, el pecado será eliminado para siempre en cada uno que haya recibido su sacrificio. Claro, de los que van a estar sobrevivientes de las naciones en el milenio, todavía. Pero de los que hemos recibido su sacrificio y de los que perseveramos en no volver a pecar, será eliminado para siempre en cada uno de los que haya recibido su sacrificio de manera personal. Seremos transformados totalmente y liberados del Yetzer Hara. Aleluya. Cuando regrese el Mashiach en Yom Kippur. ¿Cómo? Cuando regrese el Mashiach en Yom Kippur. Una cosa es que se vea en el aire su señal en Yom Teruah, y otra cosa es que regrese y ponga sus pies, ya tope el piso en Yom Kippur. Comprendan un poco. Será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día, como nos dice Zacarías 3:9. Porque aquí la piedra que he puesto delante de Yahushua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella. Oye, tiene una piedra que tiene 7 ojos. Declararé Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Malaquías 3:1-3 nos dice: he aquí que yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese? En los últimos tiempos, Yohanan fue en la mitad, y en la segunda mitad, para finalizar, ¿quién será? Eliyahu Anabí, 1260 días antes, junto con Moshe. Y vendrá de repente a su templo, Yahweh, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice Yahweh de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandero. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro, y como a plata serán los que presenten ofrenda en justicia a Yahweh. Bendito sea. Bendito sea. Elohim ciencia a sí mismo. Entonces, seguimos. 16:31. Como Shabbat solemne será para vosotros. ¿Cómo qué? Como Shabbat solemne será para vosotros, en el cual habéis de afligir vuestras almas, estatuto perpetuo. Como dice al principio, Shabbat Shabbaton fue traducido como Shabbat solemne. Y ponen entre comillas como. No, Shabbat Shabbaton tiene la misma dignidad. Aquí aparece la expresión Shabbat Shabbaton. Solo se menciona esta expresión cuando se habla del Shabbat semanal o Yom Kippur, o los años sabáticos y el año sabático, o sea, Shemitah, que es lo mismo, fue en Yom Kippur que se proclama. Los Shemitah son solemnes. Los Shabbat de la fiesta anuales no son mencionados como Shabbat, o sea, no se le debe llamar la palabra Shabbat, sino Moed. Yom Kippur es el Shabbat de los Moed anuales. Pero le voy a poner esa diferencia para que puedan entender. Yom Kippur es el Shabbat de los Moedim, de lo cual el Shabbat semanal es el primero. De los Moedim anuales de la misma. Anuales de la misma manera como el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana. Hay 7 Shabbat o 7 Moed anuales,
adicionales aparte del Shabbat, de los Shabbat semanales, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana, para los días de la semana. Vayikra 23, pueden leerlo, ya yo he explicado eso. De las 7 fiestas, el que es considerado como el Shabbat semanal es Yom Kippur. De la misma manera sucede con el Yovel, el año de jubileo, en relación con los 7 años de Shemitah en remisión. Levítico 25. Y el Cohen que fue ungido, mira cómo lo dice bien específico, que era el Cohen, que era Aarón, Cohen Hamashiach, el Cohen que fue ungido y consagrado para ser Cohen en el lugar de su padre, hará expiación y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras consagradas. Y aquí está hablando de lo que viene después de que muera Aarón y los descendientes después. Pero ¿qué pasó con Mashiach? Mashiach no viene de Leví, viene del real sacerdocio, del sacerdocio de una vida indestructible. Y además de eso, solamente no tenía ni padre ni madre, quiere decir no tenía genealogía porque no pertenecía a Leví. Genealogía quiere decir que no heredaba el sacerdocio por medio de uno que su padre fue sumo sacerdote, que el otro padre, que el otro padre, que el otro padre. Nada de eso. O sea, viene de Judá y que su orden sacerdotal es la realidad de esta sombra. Es la realidad. Claro, Leví está dentro del sacerdocio de una vida indestructible en los 12,000 de la quejunao del sacerdocio de los 144,000. Además, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con Mashiach? Ya no va a morir jamás. Ya él murió y resucitó. O sea, es Cohen para siempre. No tendrá que hacerse este tipo de misbot, porque él no va a morir para dejar a un descendiente y dejarlo que haga esta obra. Aquí se está hablando de cuando venga y muera el Cohen Gadol, el sucesor tiene que ser su hijo y hará expiación y él se vestirá de la vestidura. Y esa es la instrucción para aquel que tome, que sea la transición, que sea el que herede esta misión. Pero ya Mashiach no tiene heredero porque es el Cohen Leolam Bae. Este texto tiene una indicación de que Yahushua actuó en lugar de la Vino Sheba Shamayim cuando nos redimió de nuestros pecados, como dice en 2 Corintios 5, 18, 21. Y todo esto procede de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, de Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, él fue el medio donde el Abba le dio esa instrucción, pero ya después de ahí de él ya no, porque él es Cohen para siempre. Por lo tanto, somos embajadores del Mashiach, emisarios. En esa palabra embajadores, cuando dice así, fue adrede que pusieron embajadores, porque es la misma palabra que le dan a los apóstoles, apostolos en griego. Entonces, somos ¿qué? ¿Cómo se dice? En hebreo, a los apóstoles. Shelihim. Somos Shelihim del Mashiach. Como si Elohim rogara por medio de nosotros. En nombre del Mashiach os rogamos, reconciliaos. Reconciliaos con Elohim. Hoy es el día de la reconciliación. Al que no reconoció pecado, le hizo ofrenda de Hatat. Quiere decir aquí esto. Le hizo pecado. Le hizo ofrenda de Hatat, de pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Reconciliaos con Elohim. 16:33. Y hará expiación por
el Kadosh Mizkan, por la tienda de asignación, y también por el altar hará expiación, y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación hará expiación. Todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Sin embargo, no es capaz de eliminar el pecado dentro del hombre, solo es expiar por las impurezas y los pecados cometidos durante el año. Durante el año. La carta de los Hebreos 9:1 al 10 da una enseñanza profunda, mesiánica, sobre el servicio de Yom Kippur. Allí se enseña, entre otras cosas, primero, el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre. Quitando al Yesé hará, el pecado solo perdona y cubre, pero no quita. O sea, todo lo Yom Kippur es una sombra profética de que el pecado será quitado, pero todavía lo que hace es, mientras estemos en el Yesé hará, mientras estemos en el Olam Hazé, es que será perdonado. Los pecados serán perdonados como en Pesaj, son perdonados. Y cubre, claro que tenemos una carta en blanco, porque estamos anhelando que ese día, cuando venga el Mashiach, ya sí, cuando nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, tenemos un papel en blanco. Y es por eso que decimos que nosotros recibimos hoy, por la añoranza, y por mirar a la proyección de que hoy nos entregan una carta en blanco. Hoy no se recuerdan de los pecados anteriores, si seguimos el curso de los Yom Kippur, de los Yom HaKippurim. El servicio de Yom Kippur en los Shamaim así hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio perpetuo y perfecto de Mashiach, Yahushua. Tercera, una cosa no excluye a la otra, sino una es la sombra de la otra. Cuarto, una no será quitada hasta que haya venido lo perfecto. O sea, no se puede quitar la sombra si la realidad no llega. O sea, ¿cómo usted va a recibir la realidad si usted ni siquiera ve la sombra? Antes de usted ver, por ejemplo, si usted está mirando al piso y usted ve que hay una sombra que llega delante de usted, usted sabe que hay una persona física que está llegando a su entorno, que está llegando a su presencia. Pero usted ve la sombra si está mirando hacia abajo. Entonces, así mismo pasa con la fiesta. Si usted no mira la sombra, ¿cómo usted va a poder llegar a ver lo físico, lo verdadero? Para algunos será cuando el Mesías regrese, y para otros será cuando los Shammai y la Eres pasen. O sea, para los que estamos insistiendo y entramos al pacto y echamos la suerte con Mashiach en el Olam Hazé, será para cuando el Mashiach regrese. Pero para los gentiles o las naciones que sobrevivirán y estarán en el milenio, será cuando los cielos y la tierra pasen, cuando los cielos y la tierra sean renovados. Capítulo 17, ya aquí no habla sobre eso, ya aquí ya no habla sobre Yom Kippur, pero tenía esto que decir. Vamos a ver por cuánto tiempo estamos. Estamos por 1 hora y 23 minutos y vamos casi a finalizar. Y es que Yom Kippur tiene diferentes nombres y quería decirlo. Los nombres de Yom Kippur son Yom Kippur, nombres, temas y frases. Yom Kippur, día de la expiación. La expresión que usted ve en Apocalipsis, que lo miraremos cara a cara, es porque se está refiriendo a Yom Kippur. O sea que el día que lo veremos a él cara a cara, y físicamente también, porque hoy lo estamos viendo cara a cara, porque cara a cara significa ponernos a cuenta con él. Oigan esto, cara a cara también significa, es una expresión de decir, ponernos a cuenta con él. Pero literalmente, cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, nos vamos a ver cara a cara en ese gran día. También se le llama el gran día, el día del Tanit, el día del ayuno, Hatanit, el ayuno de la aflicción, el día que te afliges, el día que te afliges, el gran shofar. Y voy a dar un ejemplo del gran shofar. El gran shofar
Wow. Que ese shofar se llama shofar gedola o tequía gedola o ha shofar gedola, el gran shofar o shofar hagadol. Pero el tequía gedola es el sonido de la gran reunión. Se llama Neilá, el cierre de las puertas y el cierre del libro. Si cerró el libro de la vida y su nombre y tu nombre quedó adentro del libro de la vida, permaneció. Hatimá, Gamar, ¿qué quiere decir eso? Gemar, Hatimá Tová, Sefer Haim, que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Que tu nombre permanezca en el Sefer Haim. Si cerraron los libros. ¿Y cómo se cierran los libros? No era de que un libro de eso que hay ahora de la imprenta. Se cerró el rollo. Se cerró ese rollo y se le puso ¿qué? ¿Qué le ponen? Un sello. Usted va a ver también unos cuantos libros unos rollos que tienen sello y que esos rollos se le van a quitar. Son 7 rollos y que se le van a quitar los sellos. Los sellos se hacían con un anillo. El anillo se le echaba cera de color al pergamino y entonces se le ponía el anillo y eso hacía, cuando se secaba la cera, hacía que el rollo estuviera sellado. Tuviera el sello puesto entre las dos mitades y esto lo dejaba adherido. Dice, entendiendo el servicio del sacerdotal de Yom Kippur. Ya esto lo habíamos dicho en anteriores ocasiones, pero a mí me llama la atención cuando dice cara a cara. El día de cara a cara. Y hay varios nombres que tiene ese día. También el gran día y terrible y ardiente, que habla que el último profeta, su último texto, Malaquías 4, que dice que vendrán que 2 testigos, vendrá Elías Hanabí a reconciliar los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. No estamos hablando de los padres literal, aunque se puede aplicar para eso, pero los padres de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y todos los padres, nuestros descendientes de Israel. Y los hijos son los que se fueron fuera de Israel, que van a regresar, y para eso viene el profeta Elías Hanabí. Y Moshe, para que toda la humanidad se reconcilie, o los que estemos en la Torah, que estemos desviados, nos dice, porque Moshe va a reconciliar con la Torah a todo el pueblo de Israel. Usted lee el libro de Malaquías y dice que antes del gran día ardiente y terrible. ¿Cuál es ese día grande y ardiente y terrible? Yom Kippur. También se le dice el día. El día. O sea, ese día viene. Y aquí hay una explicación. Ya están los videos. Yo lo dejé. Hay una explicación de Azazel, el chivo expiatorio. Ustedes pueden leer, pueden verlo. Eso está... fue en estos días que lo uní 3 partes y aquí habla sobre este tema. También habla del tema de, vamos a ver, de el entendimiento mesiánico de todo. Es como si el que quiere abundar más y quiere escudriñar más y quiere tener más material, váyase a ese video que tiene no sé cuántas horas, creo que 4 horas, porque es que esto está altamente, esto hay que estudiarlo minuciosamente, y todo lo que se hace como si fuera una excavación arqueológica. ¿Qué se hace en una excavación arqueológica para que no se pierda la evidencia y no se pueda dañar la excavación? ¿Qué es con una brochita? Esa brochita es fina y usted va quitando el polvo poquito a poquito, y eso dura mucho tiempo. Asimismo es el escudriñar la escritura. El que no hace el que no tiene la capacidad de tener paciencia como un sadik, de quitar el polvo del entendimiento, brochazo por brochazo pequeño,
hasta que usted pueda ver el descubrimiento arqueológico jamás visto, que es el mensaje del misterio del Mashiach, y no tiene esa paciencia, no va a poder ver el video que puse de casi 4 horas. Este lo estoy haciendo resumido porque es en el servicio de Yom Kippur. Pero usted tiene que tener la paciencia de poder tomar la brocha del Ruach, quitar pedacito por pedacito hasta que la imagen del gran descubrimiento sobrenatural usted lo encuentre y lo ve completo, lo complete. Todavía le podía decir yo que el gran descubrimiento arqueológico de los Shamaim no lo vamos todavía a ver completo hasta que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hasta que estemos en Jerusalén. Es una cosa fuera de serie. Otros aspectos de la ceremonia del Kohen Gadol también se dice. Entendimiento mesiánico de todo eso. ¿Qué más? ¿Por qué se le llama cara a cara a ese día? Si usted quiere saber más en profundidad, no como yo lo expliqué resumidamente ahora, sino con más amplitud, váyase a ese tema, que se llama Yom Kippur y sus diferentes nombres. ¿Y por qué se llaman los otros nombres? Ellos van ahí apareciendo. ¿Por qué se llama el día del cierre de los libros, el día del cierre de la puerta, el día? ¿Por qué se llama el día? ¿Por qué se llama el ayuno? ¿Por qué se llama el gran shofar? La gran trompeta. Vamos a especificar aquí. La primera trompeta es se está refiriendo a Pentecostés. Recuérdense que él vino a declarar con sonido de shofar los mandamientos. La última trompeta tiene que ver con cuando dicen Shaul a la final trompeta, o la última trompeta tiene que ver con Yom Teruah, comenzando los 10 días del séptimo mes, donde son abiertos los libros, donde comienza el juicio, donde son rectificados los nombres que están en el libro. Y la gran trompeta es la que se toca en Yom Kippur, ya el final de todo, que está asociada con Yom Kippur y que está asociada con reunir a todos los hijos de Israel. Y aquí dice todo eso. El cierre de las puertas del cielo. Se abren las puertas en Yom Teruah y se cierra en Yom Kippur. El entendimiento analógico del día de la expiación. También se dice esto. El día de la expiación, porque se le llama el día de Yom HaKippurim. La ceremonia del día de la expiación. Y muchas cosas más se narran en el libro de la vida. Vida por vida, vida por vida. Se declara por qué hay un intercambio de una vida por otra vida ese día también. Y el entendimiento mesiánico de eso. El significado de la sangre en la Biblia. Ese es un tema que tienen todos que tenerlo. También lo tengo en PDF, que yo voy a ver cómo dejo algo para que puedan llegar al PDF. Por lo menos en un enlace para que puedan llegar al PDF y lo puedan ver. La segunda venida de Yahushua y Yom Kippur. ¿Cómo tiene que ver la segunda venida del Mashiach y Yom Kippur? Yo tengo un tema llamado la venida del Mashiach, Yom Kippur. Y termino en este tema diciendo Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Yahweh. Beshem Yahshua HaMashiach Sar Shalom. Estamos aquí en 1 hora y
34 minutos. Faltarían ya entrando a las 17, que son las 5, 1 hora y 20 y pico de minutos o 20 minutos. Voy a cortar aquí para dentro de unos momentos hacer el ceder de cierre, porque ese ceder de cierre puede durar 1 hora y pico, y poder hacer el ceder de cierre. Vamos a ver quiénes estaban con nosotros en este momento. Miriam Caro entró. Shalom. Cerramos aquí, cerramos, finalizamos aquí y decimos Hasad, Hasad, vení Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hay. Yahshua HaMashiach está haciendo su obra hoy. Hoy es el día de cara a cara. Hoy es el día de ponernos a cuenta. Hoy es el día de la aflicción. Y afligiréis vuestras almas. No bebida y no comida, hasta que no bendiga el Malak de Yahweh. No te soltaré, oh Yahshua, hasta que me bendiga. No te soltaré, Abba. No te soltaré, Mashiach. No te soltaré, Ben Elohim, el más hermoso de los hijos de los hombres, el varón de dolores experimentado en quebranto. No te soltaré hasta que nos bendiga Yahshua HaMashiach Hay.